En Bakú, Azerbaiyán, se desarrolla la COP29 del cambio climático. Del 11 hasta el 22 de noviembre, los líderes mundiales, representantes de la sociedad civil, empresas y expertos se dan cita para avanzar en temas como el financiamiento climático y la cooperación internacional para hacer frente a una crisis que se está haciendo sentir cada vez con más fuerza en términos de sus efectos, con catástrofes que dejaron ya de ser parte de películas y que son parte, desafortunadamente, de la realidad. ¿Qué está pasando? Se lo preguntamos precisamente desde Bakú, Azerbaiyán, al académico del Diplomado en Cambio Climático de la Universidad de Santiago, académico y fundador del programa de cambio climático de Claxo y Flaxo, Rodrigo Andrade. Rodrigo, gracias por estar con nosotros esta tarde. No, Mirna, gracias a ti por la invitación. Efectivamente, estamos ya en el segundo día de esta nueva COP, la COP29, y que bueno, es una nueva oportunidad que tenemos para poder avanzando en los temas de la casa común, en los temas de nuestro planeta. Acá, bueno, hay delegaciones de todos los países del mundo, incluso de Estados Unidos, hay gente pese a que ese gobierno anunció que se iba a retirar de este foro de diálogo, de negociaciones. Así Pero que, espérame, bueno, van a ser... Dame un segundo, ¿tú estás hablando de la actual administración de Joe Biden o del gobierno que va a entrar, digamos, en operaciones a partir de enero del 2025, de Donald Trump? Sí, estoy hablando del próximo gobierno que comienza Ya, pronto, el gobierno de Trump. perfecto. Bueno, como te decía, hay delegaciones de todos los países del mundo, así que aquí hay una oportunidad única de poder intercambiar experiencias, visiones, conocimiento, la ciencia y por supuesto, las políticas públicas que los países van desarrollando para poder enfrentar todos los efectos del cambio climático en todas las regiones del mundo. Rodrigo, por el lado, una visión que no es tan optimista, porque la semana pasada nosotros conversábamos con Sara Larraín, presidenta de Chile Sustentable, a propósito de las conclusiones de la COP16 que se realizaba en Colombia por la diversidad, porque hay COP y hay COP que han estado de cambio climático, ¿no? Y ella nos dijo lo siguiente: en las COPs generar acuerdos, pero sin llegar a compromisos sobre el financiamiento, se queda en el mero discurso, no sirve. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo pienso que desde cierto punto de vista lo que dice Sara tiene sentido, sin lugar a dudas. El tema es que no podemos no participar de este diálogo global porque aquí se ponen en tensión visiones, se ponen en tensión intereses geopolíticos, intereses financieros, económicos, pero también se ponen en tensión liderazgos, se ponen en tensión posiciones políticas, el empuje de ciertas delegaciones, de ciertas personas. Por lo tanto, si bien es cierto que sin asegurar un financiamiento que permita una transición justa a economías bajas en carbono, por otro lado, el esfuerzo que hacen los participantes, los países, los gobiernos, la sociedad civil, hasta el mundo empresarial, que se da cita en este tipo de espacios, es fundamental. Yo creo que es una mirada más que pesimista o realista, es una mirada de actores políticos, de actores económicos que se sientan a conversar, se dicen las cosas a la cara y con eso se tiene que avanzar. Yo creo que es un espacio fundamental. Y respecto a tu primer comentario, hay 3 convenciones. La Convención de Cambio Climático, que es la más conocida, Ya. es la más conocida, porque es la que concita a las grandes personalidades, incluso a las estrellas como Leonardo DiCaprio, que se dan cita en este tipo de espacios. Hay una segunda convención que es la de biodiversidad, que efectivamente se hizo la cumbre hace un par de semanas en Colombia. Y hay una tercera convención, que es la más desconocida de todas, pienso yo, que es la convención de desertificación. Ya. Y esa va a tener lugar en diciembre ahora próximo en Arabia Saudita.
Ah, mira, este punto que me estás señalando. Ahora, volvamos a lo que decía Sara Larraín, pero que conecta además con esta COP, que tiene que ver con el financiamiento climático. ¿Ese va a ser el tema principal de esta COP 29? Sí, este es el tema principal de esta COP29 y además es el tema principal desde todo este proceso post Acuerdo de París. ¿Ah? Efectivamente, yo creo que las partes, los países, los representantes, se tomaron un tiempo desde París, la COP21 de París, Uh -huh. eh, hasta ahora, hasta este momento, para diseñar toda la gobernanza, todas las modalidades de trabajo. Todo ese fue un gran acuerdo, pero que tenía que construirse una bajada, un edificio sobre el cual movilizar todo este proceso. Pero llegó el momento en que esto ya avanzó, ya sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cómo lo vamos a hacer, nos pusimos de acuerdo en el camino a recorrer. Y ahora hay que financiar ese esfuerzo. Este es el momento del financiamiento. Además, los países se habían puesto de acuerdo en el marco del Acuerdo de París de que los países en desarrollo tenían que movilizar aproximadamente 100.000 millones de dólares al año para financiar este proceso, cosa que lamentablemente hasta ahora no ha sucedido. Ahora, hay que tener en consideración que desde ese momento, desde el Acuerdo de París hasta hoy, hubo una pandemia global que indudablemente afectó la economía de todas las economías del mundo, la economía global, y de alguna manera eso fue un aprendizaje para comprender que comprometer recursos tiene vaivenes. Uno cuando hace un ahorro para comprar algo para su casa, no considera que en la vida diaria pueden suceder cosas en las que tengas que usar esos ahorros. Aquí pasa más o menos lo mismo, pero a escala global. Y ahora, teniendo ese aprendizaje ya en el cuerpo, esa curva de aprendizaje resuelta, creo que estamos en las condiciones para que los representantes del mundo desarrollado pongan el dinero que se requiere para hacer esta transición. Tú estás dentro de aquellos que, yo entiendo lo que tú planteas respecto de la importancia de participar en estos eventos, Rodrigo Andrade, porque evidentemente lo decía Sara Larraín. Sara nos decía, no hay que estar. Ella dice, obvio que hay que estar. La pregunta es, ok, ¿qué sacamos en limpio? ¿Cómo el mundo va a estar mejor después de estos eventos? Y ella decía, y lo que vemos es que el planeta se sigue degradando, dice ella, y el clima se sigue calentando. ¿Lo ves de esa manera? ¿Tienes ahí un matiz? Yo pienso que no, yo pienso que estamos en una posición muy difícil. Estamos en una posición muy difícil. Y cuando digo lo que digo, lo hago en el sentido, una mirada global. Nos metimos en una complejidad de tal magnitud que ya esa mirada de que podemos ir escalonadamente reduciendo emisiones, enfriando ciertas economías en un proceso hiperprogramado o en condiciones de normalidad, por así decirlo, yo creo que ese momento ya pasó, lamentablemente. Creo, por el contrario, que lo que tenemos que hacer es tomar decisiones muy drásticas si es que efectivamente queremos ir a ese camino de reducción de emisiones de tal forma que podamos cumplir el compromiso del 1,5 grados por sobre la era industrial. Yo creo que de una manera tranquila, moderada, no vamos a llegar a esa meta. Creo que vamos a tener que tomar decisiones, como decía, muy drásticas, y eso significa, de alguna manera, que vamos a tener que pagar el precio de hacer aquello. Es decir, que todas las aspiraciones de crecimiento económico,
toda esta lógica que subyace al dogma, por así decirlo, del crecimiento económico, vamos a tener que sacarlo de nuestras mentes y vamos a tener que pagar el precio de economías menos competitivas, con un crecimiento tendente a la baja. Hay que ajustarse el cinturón para poder transitar economías bajas en carbono. Entonces, mi reflexión y mi punto de vista, mi aproximación a este tema tiene que ver justamente con esta mirada. El esfuerzo, el sacrificio que vamos a tener que hacer para poder tener un mundo para las próximas generaciones. O lo dilapidamos o lo matamos ahora por completo, o nos ponemos de acuerdo y efectivamente cumplimos el compromiso para que las próximas generaciones tengan un mundo que disfrutar, que vivir. Uf, qué fuerte lo que planteas. Conversamos a esta hora con Rodrigo Andrade, académico del Diplomado en Cambio Climático de la Universidad de Santiago y académico y fundador del programa de cambio climático de Claxo y Flaxo, desde Bakú, Azerbaiyán. Rodrigo, te pregunto ahora por lo de Trump. Tú estás ahí, ¿no es cierto? Está la actual administración de Joe Biden. ¿Qué se habla? ¿Qué se dice respecto de lo que significa que llegue Donald Trump, un negador del cambio climático? Y considerando además que en este llamado proyecto 2025 o plan o documento 2025, donde están las ideas centrales, ¿no es cierto?, de lo que va a ser su futura administración, está también la idea de volver a los combustibles fósiles. O sea, quiero decir, incentivar el funcionamiento de los combustibles fósiles en Estados Unidos. Sí, bueno, si este desafío estaba difícil hasta hace una semana, indudablemente que esta semana se ve todo más color de hormiga, sin lugar a dudas. Estados Unidos es un jugador, un player muy importante en el mundo, probablemente tanto desde el punto de vista del concierto internacional y de la gobernanza internacional. Estados Unidos es un país que pone una cantidad de dinero para que esta arquitectura global funcione de buena manera. Y eso, evidentemente, que hay que descartarlo. No va a seguir siendo ese jugador de ese tipo, generoso. Pero por el contrario, efectivamente, está todo el mundo consciente de que no solamente no va a apoyar este proceso, sino que va a fortalecer una mirada económica que va en contra de lo que estamos haciendo acá. Es decir, va a seguir invirtiendo en energías fósiles, por lo tanto van a seguir creciendo las emisiones. Hay que tener en cuenta el siguiente dato. Desde el Acuerdo de París hasta hoy, nunca han dejado de crecer las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, pese a un acuerdo global, quizás el más importante que ha conseguido la historia de Naciones Unidas desde los años 50, lo pasado hasta hoy, pese a eso, nunca se ha detenido el crecimiento, el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Qué es lo que visualizamos ahora? ¿Qué es lo que se conversa aquí en los pasillos de la COP? Efectivamente, es que lamentablemente vamos a tener que hacer una proyección aún más pesimista de la que teníamos a este momento. Estamos metidos en un embrollo brutal. Y los jugadores, los players, los grandes protagonistas de esta situación no están colaborando. Es decir, nos están poniendo palitos en el camino para que el avance sea aún más complicado. Bueno, y además pensemos lo siguiente, pongámosle imagen a esto, lo que vimos en Valencia, por ejemplo, en estos días, ¿no? Este desastre con la cantidad, porque no son solo desastres naturales, son desastres en vidas humanas. Y todo esto ya se viene advirtiendo hace mucho tiempo. Entonces tendríamos que pensar, y me parece impresionante lo que cuentas, Rodrigo, ¿no? Que no se ha bajado nada la emisión, ¿no es cierto?, de gases con efecto invernadero, a pesar de este gran acuerdo de París. Entonces la pregunta es, ¿tenemos que acostumbrarnos a que esto va a ser peor, en definitiva? Yo creo que en el corto plazo, y aquí lo digo ya con sentido, con lógica de humanidad, digamos, en el corto plazo, digo, lo que queda de siglo, lo más probable es que avancemos
rápidamente a situaciones de clima extremo como en la que ya estamos viviendo. Revisaba un poquito la prensa internacional esta semana. Nevó en Arabia Saudita. En Arabia Saudita, que es un desierto. Esto de Valencia, claro, es tremendo, horrible, una situación horrible, muy mal administrada por lo demás. Pero es que es una situación que se está repitiendo en todos los continentes. Voy a poner sobre la mesa algo de lo que se habla poco también. Es la situación de sequía que enfrentan todos los continentes del mundo. Y ese es, según el último foro de los ministros de ministras y ministros de Medio Ambiente de América Latina, que fue hace un mes aproximadamente en Río de Janeiro, es el efecto principal del cambio climático, de la transformación del clima, de manera prácticamente unánime en todos los países de nuestro continente y también de otros. Y eso tiene una implicancia considerable, puesto que se pone en duda, se pone en cuestión la posibilidad de satisfacer la demanda de alimentos de una humanidad que ya avanza rápidamente a los 10.000 millones de seres humanos. Entonces, yo tengo desde ese punto de vista y teniendo en consideración cómo es la configuración de fuerzas global, quién ejerce liderazgo, quiénes son los países, las partes que están metiéndole un poquito de liderazgo a este tema, le están metiendo influencia política a estos temas. Yo tengo un diagnóstico pesimista, la verdad. Ahora, el ser humano ha sido capaz de enfrentar todo tipo de situaciones, guerras mundiales, no sé, no me imagino algo peor que una guerra mundial. Pero quizás esto es mucho menos controlable que aquello, porque ya está demasiado avanzado el proceso de desnaturalización del planeta, del daño al medio ambiente, y estamos en una situación que la ciencia descifraba, modelaba hace décadas atrás, que es justamente el punto de no retorno. O sea, llega un punto en que la ciencia puede modelar efectivamente, con los datos conocidos, todo lo malo que nos puede suceder, pero nosotros ya estamos más allá de eso. Ya estamos en una situación, en un momento en que la ciencia no puede modelar, porque la naturaleza se comporta por fuera del conocimiento que tenemos hoy día, al menos. Así que sí, respondiendo a tu pregunta muy directamente, tengo una mirada pesimista de lo que está pasando en este momento. De la COP29, de la cual, ¿no es cierto?, tú estás siendo parte, ¿cuál para ti sería una resolución que te dejara un poco más optimista? Pienso que la única manera que yo podría decir que estamos reorientando el rumbo hacia lo que quisimos hacer en el Acuerdo de París es que esta vez sí se ponga el dinero que se ha calculado que se requiere para poder transitar a economías bajas en carbono. Y creo además, porque como decía antes, la arquitectura para poder administrar esto y el camino que debemos tomar ya está resuelto. Ya lo conversamos y ya nos pusimos de acuerdo en gran medida. Entonces, si el 22 de este mes, en la Asamblea General final, sale el acuerdo de que la plata se pone sobre la mesa, de que los países se comprometen a colaborar financieramente y sobre todo los países que han sido los causantes de esta situación, que son los países desarrollados, los países ricos, creo que en ese momento todos respiraríamos mucho más aliviados. Hay que considerar que con esta pronta salida del gobierno de Biden y el ingreso, la llegada del gobierno de Trump, China, que es probablemente el único que sea capaz, el único país que pueda ser capaz de empujar este proceso de negociación, este proceso político, va a tener aún
mayor injerencia, mayor relevancia, y eso por un lado es una buena noticia porque creo que no hay dos lecturas para esto, de quién tiene que empujar este proceso a largo plazo. Y creo que es el momento en que China también se ponga la mano en el bolsillo y aparezca dinero y que empuje a los otros países, a los países desarrollados a hacerlo de igual manera. Creo que ese es el camino que todos esperamos este 22 de noviembre en una COP que, a diferencia de anteriores, mi percepción es que es una COP un poquito de brazos caídos, es un poquito, hay una sensación de derrota muy grande porque nos enteramos, yo creo que todo el mundo que venía volando para acá, porque son los vuelos para venir aquí son impresionantemente largos, todos veníamos escuchando las noticias por los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Así que, de alguna manera, llegamos un poquito golpeados para acá. Me imagino, de todas maneras. Rodrigo Andrade, académico del Diplomado en Cambio Climático de la USACH y académico y fundador del programa de Cambio Climático de Claxo y Flaxo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Un placer, Mirna. Y bueno, voy a ir un poquito haciendo los resúmenes del día a día. Aquí todos los días en la COP pasan millones de cosas muy interesantes todas. Y espero que podamos conversar de nuevo después del 22 y que nos riamos de esta conversación. Ojalá que podamos conversar después para tener también todas tus conclusiones. Gracias. Encantado, muchas gracias.